Lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos en la recta final de nuestro espacio a las 8 de la mañana con 44 minutos y quiero proponerles un tema muchísimo más ligerito, ¿no? Un tema más ligerito para cerrar el espacio informativo del día de hoy. El Teatro Victoria y la Escuela Integral de Formación de Artistas, EIFA, presentan una trilogía de obras del célebre autor irlandés Oscar Wilde en honor a los 169 años de su nacimiento. El público de la ciudad podrá asistir a 3 propuestas teatrales en formato de comedia, musical y tragedia. La importancia de llamarse Ernesto, El fantasma de Canterville, que esa sí la he leído, y El retrato de Dorian Gray, que también he leído. La importancia de llamarse Ernesto, esa no la he leído. Pero bueno, vamos justamente a entrar en materia con Juan Pablo Acosta, quien es director de la trilogía de Oscar Wilde, que visita nuestra mesa de trabajo. Juan Pablo, un gusto recibirlo. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de poder conversar sobre este lindo trabajo de Oscar Wilde. Claro, lo estrenaron la semana pasada. Así es, nosotros presentamos esta propuesta de 3 obras de Oscar Wilde y arrancamos ya la semana anterior con la primera, que es una comedia, La importancia de llamarse Ernesto. Ya, ¿por qué optaron por preparar esta trilogía y empezar justamente por la obra de La importancia de llamarse Ernesto? Bueno, nuestro trabajo en el Teatro Victoria tiene uno de sus grandes objetivos, el de acercar a las personas a la literatura a través del teatro o al teatro a través de la literatura. Entonces, en función de este maravilloso autor irlandés, nosotros decidimos hacer precisamente 3 obras de él, y lo interesante también es que las obras son en géneros diferentes. Comenzamos con una comedia, que es algo muy bonito, muy agradable para el público, luego una obra de teatro musical y vamos a terminar con una tragedia. ¿En qué consiste justamente la primera, que es esta con la que han empezado? La importancia de llamarse Ernesto, que es una comedia, usted nos dice. Exactamente, esta comedia, La importancia de llamarse Ernesto, es una de las más importantes, la más importante a mi criterio, diría yo, de toda la producción teatral y de comedias de Oscar Wilde. Y precisamente también esta es una obra que habla sobre la identidad, sobre las apariencias, sobre cosas que nunca dejan de pasar de moda y sobre todo estos personajes tan bonitos, tan amenos, que también nos traen un respiro de la vida cotidiana y pues nos hacen, no sé, nos hacen pensar y nos hacen reflexionar un poco sobre nuestra propia vida. Así que decidimos también, además es lindo, ¿no? La comedia es como que uno para su propia vida durante unas 2 horas que dura la obra y decidimos también por esa razón pues empezar de esta manera. ¿Cómo es la puesta en escena de La importancia de llamarse Ernesto? Bueno, nosotros hemos sido extremadamente respetuosos con lo que escribió Oscar Wilde. El único trabajo que he hecho yo desde la dirección escénica es acortar un poquito el texto original, porque caso contrario sería demasiado largo para esta época, digamos unas 3 horas y media, que ya no tiene mucho sentido. Claro. Nosotros hemos simplemente hecho un pequeño proceso de edición para que la obra dure aproximadamente 2 horas. Más allá de eso está tal cual la pluma de Oscar Wilde como lo escribió, los personajes, las frases célebres, y también esto es una obra que sucede en la época victoriana, es decir, estamos hablando más o menos de 1800, así que las personas van a ver unos vestuarios que les van a transportar hacia la época, el tratamiento del color, la estética, la escenografía, y también hay un músico en vivo, es decir, la obra está sonorizada en vivo con un pianista. ¿Cuántas personas en escena? En escena son 10 actores. ¿Y cómo fue la preparación? ¿Cuánto tiempo implicó y cuánto fue el nivel de dificultad para esa preparación? Uy, el nivel de dificultad fue altísimo, tomando en cuenta que el texto es muy largo. Imagínate que los actores tienen que saberse 2 horas de texto y de diálogo en sus cabezas, entonces eso es bastante, comenzando por ahí. También hubo todo un trabajo previo de análisis literario de Oscar Wilde, es decir, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cuál es la época? ¿Dónde está la parte retórica? ¿Qué es lo que está diciendo de la sociedad en general? ¿Cuáles son las metáforas, etcétera? Y también un trabajo mucho de construcción de los personajes y también de entrar en una especie de, digamos, de estilo, de manera de hacer comedia también. Así que es un trabajo que tomó bastante tiempo, varios meses, pero del cual estamos muy felices y satisfechos. Empezaron la semana anterior, terminan este domingo y de aquí viene la segunda obra de la trilogía, que sería El fantasma de Canterville. Exactamente. ¿Cuándo será? El fantasma de Canterville se estrena en octubre, específicamente me parece que es el 7 u 8 de octubre, y de ahí estamos el resto del mes. Y el retrato de Dorian Gray se estrena la primera semana de noviembre y se queda el resto del mes, de manera que las personas pueden acompañarnos durante estas 3 propuestas en septiembre, octubre y noviembre. ¿En qué consiste o va a consistir El fantasma de Canterville? Consiste en una adaptación de este maravilloso cuento de Oscar Wilde, pero lo lindo es que esta adaptación está hecha en formato de teatro musical, lo que quiere decir que nosotros, muy respetuosos de la pluma de Wilde y de su historia, hemos tomado algunos elementos, o sea, algunos momentos claves de esta historia y hemos hecho una composición musical
Es decir, son canciones y se bailan, entonces ustedes van a ver toda la historia, pero contada en este formato del canto, la danza y la actuación. Igual, ¿cuántas personas participan? En ese son Ya deben más. estar entrenando, ¿no? Sí, estamos también ya en los ensayos y también del retrato de Dorian Gray. En el Fantasma de Canterville el elenco es más grande porque hay un coro, entonces más o menos en intérpretes son unos 14 o 15. Y en el retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray son un poco menos en la cuestión del elenco, pero lo que tiene de lindo esa obra es que tiene música en vivo, pero es una especie de mini orquesta de cuerdas. Entonces van a ser 5 cuerdas los que van a estar musicalizando la obra, más los 6 actores que son el elenco principal. ¿Cómo se origina la idea de hacer estas adaptaciones, esta trilogía? ¿O cómo la concibió usted? ¿De dónde surgió la idea para plasmarla justamente en esta convocatoria que ustedes están generando? Yo diría que por 2 motivos. Uno, que es universal, porque todos conocemos o hemos escuchado, sabemos algo de Oscar Wilde, o deberíamos saberlo también. Y en segundo lugar, una cuestión más personal. Oscar Wilde es mi autor favorito de todos los tiempos, estoy muy relacionado con él, he leído, he analizado toda su producción literaria, he analizado su vida también. Él se consideraba a sí mismo descendiente de Dante Alighieri, eso le decía a su mamá. Yo, hablando muy en serio y sin decir a broma, considero que también de alguna manera soy descendiente de Wilde. Entonces hemos querido por esa manera traer y también esta forma de hacer teatro y de presentarle a teatro a las personas. El teatro todavía, digamos, tiene gran aceptación en el Ecuador, aquí en Quito, o digamos, ha sido un poco complicado mantener esa vibra, esa magia del teatro. Bueno, para serte muy sincero, sí es bastante complicado, sobre todo desde la pandemia y por las razones obvias, ¿no? Las personas han tenido un poco este miedo de salir en general por varios motivos, entonces eso ha dificultado un poco las cosas. El teatro nunca ha sido tan masivo como lo son otras cosas, claro, como el deporte. Sin embargo, o como el cine, ¿no? O como el cine también, que son otros formatos, otros géneros, y también hay que tomar en cuenta que de alguna manera, por ejemplo, Hollywood acapara toda la cuestión de lo que denominamos de entretenimiento, las plataformas, en fin. Entonces el teatro siempre ha tenido una especie de vida propia, de espacio propio, pero lo importante es que dentro de esto y estas limitaciones hemos tenido una aceptación muy linda por parte del público que ha estado viniendo a las funciones, que acepta, que viene, conversa, que interactúa. Entonces el teatro te propone otro tipo de dinámicas. Entonces lo que queremos y lo que esperamos es que estas personas, sobre todo aquellas personas que no han ido nunca al teatro, por ejemplo, que se den este chance en la vida y que se den cuenta de lo maravilloso que es estar en contacto frente a otro ser humano que te está contando una historia en ese momento. Juan Pablo, hablemos de usted, ¿ya? ¿Quién es Juan Pablo Acosta? ¿Cuánto tiempo justamente en este mundo del teatro? Cuéntale a la audiencia. Bueno, sobre todo con mucho gusto y muchas gracias. Yo soy artista, soy cantante de toda la vida, canto desde que era muy pequeño, he estudiado música también. Eso poco a poco me ha ido llevando al teatro, entonces yo hago teatro más o menos desde hace unos 20 años. Empecé poquito a poquito, ¿no? Es decir, tal vez en un coro, en un personaje secundario, en fin, pero con el tiempo me di cuenta de que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida, así que me especialicé, estudié teatro aquí en Ecuador en el grupo Mala Hierba, a mi criterio, el grupo más importante y más hermoso, sin desmerecer el trabajo de los demás, obviamente, que tiene el país. Luego también me fui del país a estudiar, a especializarme, tomé varios cursos en Argentina, en Cuba, me especialicé en comedia del arte con un maestro italiano, me especialicé en método de actuación con un maestro serbio que se llama Bojan. He hecho algunas especializaciones en diseño de escenografía, tengo una especialización en teatro musical, que básicamente es lo mío y es lo que me agrada. Entonces he tratado de estarme formando continuamente y trabajo como director teatral, es decir, ya propiamente desde hace más o menos unos 12 años he dirigido casi que en todos los teatros del Ecuador, óperas, zarzuelas, obras de teatro musical. De lo que está en mi cabeza ya debo estar más o menos en las 40 y algo obras dirigidas. Interesante. Oiga, ¿dónde queda el Teatro Victoria? Bueno, les invitamos a nuestros amigos y amigas. El nuevo Teatro Victoria queda en el sector del Occidental. Esto está a 5 minutos del Centro Comercial El Bosque, específicamente en el sector del Pinar Alto, a la izquierda del Parque del Pinar Alto. Al fondo, ahí se encuentra nuestro teatro. También nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram como @Teatro Victoria Ecuador y en Facebook de la misma manera. Los horarios para este fin de semana, para que obviamente ahí tienen una interesantísima posibilidad este fin de semana. Por supuesto, tenemos apenas 3 funciones que nos quedan
enteran de la importancia de llamarse Ernesto. Los horarios son viernes y sábado a las 8 de la noche y domingo la última función a las 6 de la tarde. Y hay una cosa muy bonita que proponemos en el Teatro Victoria, y es que en toda la temporada siempre hacemos una función de gala en la que invitamos a todas las personas, como solía ser el teatro antes, ¿no? Cuando las personas salían a la ópera, por ejemplo, que vengan con sus vestuarios de gala, con sus abrigos, con sombreros, etcétera, y nosotros en el teatro les damos vino de cortesía para que puedan compartir con el resto del público y con los actores. Y esta función de gala es mañana, es decir, la del sábado. Muy bien, felicitaciones y que les vaya muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación. Gracias, con todo gusto. Juan Pablo Acosta, director de la trilogía de Oscar Wilde, que nos ha presentado justamente detalles de la puesta en escena que comenzó el fin de semana pasado, que va a continuar este fin de semana con la comedia La importancia de llamarse Ernesto, y luego vendrá El fantasma de Canterville y El retrato de Dorian Gray en el Teatro Victoria, en el sector del Pinar Alto. Así que todos y todas invitados para este fin de semana. Gracias justamente a Juan Pablo. 8:54 en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.